¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo, que estás hablando al vacío en lugar de conectar con el Dios vivo? Este es un problema más común de lo que crees, pero pocas personas se atreven a reconocerlo. Y aquí viene lo impactante. No es que Dios no esté escuchando, sino que tal vez nunca aprendiste a hablar con Él como un amigo cercano, un padre amoroso, alguien que está realmente interesado en lo que tienes que decir. ¿No es hora de cambiar eso? La mayoría de nosotros oramos sin darnos cuenta de que tratamos a Dios como si fuera un buzón de sugerencias, en lugar de buscar un diálogo con Él. Pero aquí está la verdad que pocos saben. La oración no es solo pedir cosas, es escuchar, es rendirse, es ser transformado. Cuando entiendes esto, tu vida cambia por completo. Imagínate sentir paz en medio del caos, claridad en las decisiones más difíciles y un propósito renovado todos los días. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? No lo es. Hoy te invito a descubrir el poder de una oración real, profunda y efectiva. Desde cómo empezar hasta cómo escuchar la voz de Dios, exploraremos juntos cómo transformar este acto cotidiano en el motor que cambiará tu vida. Pero cuidado, una vez que aprendas cómo hablar con Dios, nunca volverás a orar igual. ¿Estás listo para revolucionar tu vida espiritual? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se convierten en un monólogo? A veces parece que estamos leyendo una lista interminable de deseos o repitiendo frases memorizadas. Pero, ¿qué pasaría si empezaras a ver la oración como una conversación auténtica? Algo parecido a hablar con un amigo que siempre está dispuesto a escucharte. En Mateo 6:7, Jesús nos advierte contra las repeticiones vanas, mostrando que no se trata de palabras elaboradas, sino de sinceridad. Cuando hablas con Dios, ¿lo haces con el corazón abierto o solo cumples con un deber? Tal vez sea momento de detenerte y reflexionar. ¿Estás hablando con Dios o solo a Dios? La verdad es que Dios no espera discursos perfectos, sino un corazón dispuesto. Imagina acercarte a Él y decirle algo tan simple como: Señor, hoy no tengo las palabras, pero aquí estoy. Ese tipo de oración, honesta y humilde, tiene un poder transformador. Piénsalo, ¿cómo sería tu relación con Dios si empezaras a compartir tus luchas diarias, tus miedos y alegrías, como lo harías con un amigo cercano? La clave está en recordar que no estás hablando con una pared, sino con el Creador del universo, que te ama profundamente. Haz la prueba. La próxima vez que ores, no pidas nada. Solo agradece y comparte lo que llevas en el corazón. Y aquí viene algo importante. Orar no es solo hablar, sino también escuchar. Pero antes de llegar a ese punto, hay un paso que cambia radicalmente nuestra manera de conectarnos con Dios. Es hora de aprender cómo transformar estas palabras en un diálogo real y profundo. ¿Te animas a descubrirlo? Hablar con Dios es un privilegio, pero ¿qué tan a menudo convertimos la oración en una lista de deseos en lugar de un diálogo? Imagínate sentarte con un amigo y hablar sin permitirle responder. Sería extraño, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces hacemos con Dios. Convertir la oración en un diálogo significa abrirnos a su voz, esperando su respuesta. En Jeremías 33:3, Dios promete: clama a mí y yo te responderé. Pero para escuchar necesitamos más que palabras. Necesitamos silencio interior y disposición. ¿Cómo podrías empezar a crear este espacio en tu tiempo de oración? Un buen primer paso es cambiar la perspectiva. En lugar de ver la oración como una obligación, piensa en ella como un tiempo para conectar con quien más te ama. Empieza agradeciendo. Luego comparte tus preocupaciones y termina preguntándole a Dios qué tiene para ti ese día. Por ejemplo, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Luego, guarda unos minutos de silencio, esperando en su presencia. Esto no será fácil al principio. Estamos acostumbrados al ruido, pero con práctica aprenderás a percibir su guía. Es como ajustar una radio para captar la señal.
requiere paciencia y constancia. Transformar la oración en un diálogo también requiere confianza. Dios no siempre responde de la manera que esperamos, pero siempre responde. La próxima vez que ores, intenta llevar un cuaderno contigo. Anota tus pensamientos, preguntas y lo que crees que Dios te está diciendo. Este simple hábito puede ayudarte a reconocer su voz con más claridad. Pero escuchar a Dios no es solo un ejercicio individual, tiene un impacto profundo en cómo oramos. ¿Por qué? Porque aquí entra un elemento esencial que exploraremos a continuación. Aprender a escuchar a Dios en la oración. ¿Estás listo para profundizar más? Orar sin escuchar a Dios es como llamar por teléfono y colgar antes de recibir respuesta. A menudo estamos tan enfocados en nuestras palabras que olvidamos que la oración es una calle de dos vías. ¿Cómo podemos esperar dirección si no hacemos una pausa para escuchar? En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esto implica que Dios siempre está dispuesto a hablarnos, pero depende de nosotros aprender a discernir su voz. ¿Te has tomado el tiempo de hacer silencio en medio de tus oraciones? Escuchar a Dios no siempre significa oír una voz audible. A veces, Él habla a través de su palabra, de una circunstancia o incluso de una impresión. Por ejemplo, alguien puede leer el Salmo 46:10. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», y sentir que ese mensaje es una respuesta directa a una inquietud. Una manera práctica de aprender a escuchar es dedicar tiempo después de orar para meditar en lo que has pedido. Pregunta: «Señor, ¿qué quieres mostrarme en esta situación?». Mantén un espíritu expectante, porque Dios habla, pero su voz requiere atención y sensibilidad. Este proceso también requiere humildad y disposición. A veces no escuchamos porque nuestras expectativas nos nublan. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Intenta esto. La próxima vez que ores, lleva contigo un pasaje bíblico, léelo despacio y pide al Espíritu Santo que te revele lo que Dios quiere decirte. Luego, guarda silencio, confiando en que Él te guiará. Ahora que entendemos la importancia de escuchar, es momento de explorar cómo construir una oración significativa a través de ciertos ingredientes clave. ¿Te interesa saber cuáles son? La oración puede ser transformadora, pero para que sea verdaderamente significativa, debe incluir 3 ingredientes esenciales: presencia, comunicación del corazón y confianza. La presencia implica estar plenamente consciente de que estás en comunión con el Dios vivo, no solo repitiendo palabras al aire. Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo sería tu oración si cada palabra naciera de la certeza de que Él está justo frente a ti, escuchándote con amor? Este nivel de conciencia cambia todo. Ya no oras con distracción, sino con propósito. El segundo ingrediente, la comunicación del corazón, es la clave para una conexión profunda. A menudo tratamos de ocultar nuestras luchas o debilidades en la oración como si Dios no las conociera, pero Él anhela que seamos vulnerables y sinceros. Salmo 34:18 nos recuerda que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. Por ejemplo, en lugar de decir, ayúdame con mis problemas, puedes ser más específico. Señor, estoy frustrado porque no encuentro solución a este conflicto. Dame sabiduría. Cuando abrimos el corazón, permitimos que Dios trabaje en las áreas más profundas de nuestra vida. Por último, la confianza es lo que da poder a nuestras oraciones. Creer que Dios responde según su voluntad perfecta es esencial para orar con fe. Santiago 1:6 nos exhorta, pero pida con fe, no dudando nada. Puedes demostrar esta confianza dejando tus preocupaciones en sus manos y descansando en la seguridad de que Él tiene el control. La próxima vez que ores, recuerda incluir estos 3 elementos:
Pero no te detengas aquí. El siguiente paso es entender cómo la presencia de Dios es la base que sostiene toda oración. ¿Te gustaría descubrirlo? Todo en la oración comienza y termina con la presencia de Dios. Sin ella, nuestras palabras serían vacías, como hablar a una pared. Pero cuando somos conscientes de su presencia, nuestra oración se convierte en una experiencia transformadora. En Éxodo 33:14, Dios promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este descanso viene cuando reconocemos que no estamos solos, que estamos hablando con el Creador del universo. ¿Alguna vez te has detenido antes de orar para recordar que Él está justo allí, escuchándote? Este simple acto puede revolucionar tu manera de conectarte con Él. Estar en la presencia de Dios no significa esperar un momento mágico o una señal espectacular. A menudo es una experiencia tranquila pero profunda. Imagina comenzar tu oración con palabras como: Señor, sé que estás aquí conmigo y quiero honrarte con lo que digo. Esto no solo alinea tu corazón con Él, sino que también te ayuda a dejar de lado las distracciones. Un ejemplo práctico es orar en un lugar tranquilo donde puedas concentrarte en sentir su cercanía, como hizo Jesús en Marcos 1:35, cuando se retiraba a lugares solitarios para orar. Reconocer la presencia de Dios también nos ayuda a entender que su amor es constante, incluso cuando no sentimos nada especial. Es una invitación a confiar en que Él siempre está disponible, aunque nuestras emociones fluctúen. La próxima vez que ores, haz una pausa y reflexiona sobre su promesa de estar contigo. Este fundamento te llevará a abrir tu corazón de una manera que nunca habías experimentado. Y hablando de abrir el corazón, esto nos lleva al siguiente ingrediente esencial de la oración: la comunicación sincera y auténtica. ¿Quieres saber más? La comunicación del corazón es el alma de la oración. Hablar con Dios no debería ser un acto superficial, sino una expresión auténtica de lo que realmente llevamos dentro. Él no está buscando palabras perfectas, está buscando honestidad. En el Salmo 62:8 se nos invita a derramar vuestro corazón delante de Él. Esto significa que no hay necesidad de esconder nada. Tus miedos, tus alegrías, tus dudas, todo puede ser llevado a Él. ¿Alguna vez te has permitido ser completamente transparente en tu oración? Si no lo has hecho, te estás perdiendo la parte más poderosa de este momento sagrado. Ser sincero con Dios no solo nos libera, sino que también profundiza nuestra relación con Él. Imagina que estás compartiendo tus luchas con un amigo de confianza. Esa sensación de alivio es lo que ocurre cuando hablas desde el corazón con tu Padre Celestial. Por ejemplo, en lugar de decir: Dios, dame paciencia, podrías orar: Señor, estoy frustrado y siento que no puedo más. Ayúdame a entender lo que estás haciendo en mi vida. Este tipo de comunicación permite que su paz inunde las áreas donde más lo necesitas. La comunicación del corazón también abre las puertas para que Dios hable directamente a nuestras vidas. Cuando somos vulnerables, le damos espacio para trabajar en lo profundo. Así que la próxima vez que ores, pregúntate: ¿estoy siendo completamente honesto con Dios? Este nivel de sinceridad no solo fortalece tu fe, sino que también te prepara para confiar plenamente en Él, lo cual exploraremos en el próximo punto. ¿Quieres descubrir cómo la confianza transforma tu tiempo de oración? La confianza es el pilar que sostiene una oración eficaz. Sin ella, nuestras palabras pueden volverse vacías, llenas de dudas e inseguridades. Hebreos 11:1 describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que al orar, debemos creer que Dios escucha y responderá, incluso cuando las circunstancias parezcan no cambiar. ¿Qué diferencia haría en tu vida si confiaras plenamente en que Dios está obrando, aunque no lo veas aún? Esa es la clase de fe que transforma la oración en un acto de rendición y esperanza.
Confiar en Dios durante la oración no significa que siempre obtendremos lo que queremos, sino que su respuesta será perfecta. Un ejemplo poderoso es Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando oró: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Este es el nivel más profundo de confianza, saber que la voluntad de Dios es mejor, aunque no la entendamos en el momento. La próxima vez que ores, intenta decir: «Señor, confío en que responderás en el tiempo y la forma que creas mejor para mí». Este cambio de perspectiva alivia la carga de tratar de controlar todo. Además, la confianza también nos permite descansar después de orar. En lugar de preocuparnos por cuándo y cómo responderá Dios, podemos enfocarnos en su fidelidad. Una manera práctica de cultivar esta confianza es escribir un diario de oración donde registres tus peticiones y luego anotes cómo Dios ha respondido con el tiempo. Esto fortalecerá tu fe y te recordará que Él siempre está obrando. Ahora que entendemos cómo la confianza cambia la oración, es hora de explorar cómo ésta se convierte en una actividad bidireccional. ¿Te intriga descubrir más? Muchas veces, la oración se percibe como un monólogo. Hablamos, pedimos, agradecemos y nos vamos. Pero la verdadera oración es una actividad bidireccional, un diálogo continuo entre nosotros y Dios. En Juan 15:7, Jesús promete: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho». Esto implica una interacción activa, no solo decir, sino también escuchar y recibir. ¿Cuántas veces has detenido tu oración para esperar en silencio y escuchar lo que Dios tiene para decirte? Este tipo de oración requiere práctica y paciencia. Aprender a discernir la voz de Dios es como afinar un instrumento. Se necesita tiempo y constancia. Por ejemplo, podrías comenzar tu día con una simple oración: «Señor, háblame a través de tu palabra y de las personas a mi alrededor». Luego, mientras lees la Biblia, presta atención a los pasajes que resuenan en tu corazón. Esa puede ser la forma en que Dios te está respondiendo. También puedes escuchar su voz en la paz que sientes después de orar o en la dirección clara para tomar una decisión. La oración bidireccional transforma la relación con Dios en algo vivo y dinámico. No se trata solo de hablar, sino de construir una conexión genuina con el Creador. Intenta dedicar unos minutos después de cada oración para reflexionar. ¿Qué te está mostrando Dios? Llevar un cuaderno para anotar tus impresiones puede ayudarte a ser más consciente de su respuesta. Ahora que hemos explorado la naturaleza bidireccional de la oración, surge una pregunta importante: ¿cómo podemos mantenerla enfocada y significativa en nuestra vida diaria? Para esto, necesitamos estructura. ¿Te interesa aprender más? Una oración sin estructura puede volverse desordenada y, a veces, superficial. Tener un esquema claro no solo nos ayuda a mantener el enfoque, sino que también asegura que toquemos las áreas más importantes de nuestra vida espiritual. Pablo, en Filipenses 4:6, nos da un modelo al decir: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Este versículo destaca elementos esenciales: peticiones, ruegos y gratitud. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu oración si dedicaras tiempo a cada uno de estos aspectos? La estructura no es una regla rígida, es una herramienta para profundizar en tu comunión con Dios. Un ejemplo práctico es el método ACTS: adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Al iniciar con adoración, reconoces quién es Dios y pones tu corazón en la posición correcta. Luego, pasas a la confesión, limpiando cualquier barrera entre tú y Él. La acción de gracias te ayuda a recordar su fidelidad. Y finalmente, la súplica abre el espacio para presentar tus necesidades. Este enfoque no solo organiza tu oración, sino que también te permite conectarte con Dios de manera más completa. Además, una estructura
puede ayudarte a desarrollar consistencia en tu vida de oración. Si dedicas cada día a un aspecto diferente, como interceder los lunes o agradecer los viernes, puedes evitar caer en la monotonía. Esto no significa que la espontaneidad esté excluida, sino que la estructura crea un marco dentro del cual el Espíritu Santo puede moverse libremente. Pero para que esta estructura sea verdaderamente efectiva, es importante desglosarla en etapas concretas. ¿Te gustaría explorar cómo funciona esto en detalle? Dividir la oración en etapas puede parecer un enfoque técnico, pero en realidad es una forma poderosa de profundizar nuestra relación con Dios. Cada etapa tiene un propósito único que, cuando se combina, crea una experiencia espiritual completa. El Salmo 104 nos invita a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Este pasaje refleja un orden: alabanza, gratitud y luego comunión. Así, cada etapa en la oración nos acerca más a su presencia. La primera etapa es la alabanza, reconocer quién es Dios y adorarlo por su grandeza. Por ejemplo, puedes comenzar diciendo: Señor, eres mi refugio y mi fuerza, mi ayuda en tiempos de dificultad. Salmo 46:1. Esto no solo te centra, sino que también prepara tu corazón para lo que sigue. Después, pasa a la gratitud. Agradece a Dios por su fidelidad en las cosas grandes y pequeñas. Incluso en días difíciles, siempre hay algo por lo cual dar gracias: un techo sobre tu cabeza, un momento de paz o simplemente el regalo de la vida. Luego, entra en la confesión. Reconocer tus errores delante de Dios no es un acto de culpa, sino de humildad y restauración. Proverbios 28:13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Finalmente, termina con tus peticiones personales y escucha. Dedica unos minutos para estar en silencio, esperando su guía. Este esquema no solo da dirección a tu oración, sino que también asegura que ninguna área importante quede fuera. Ahora que conoces estas etapas, ¿qué pasa si añadimos otros elementos esenciales como la intercesión y la acción de gracias? Veámoslo. La confesión y la intercesión son dos pilares fundamentales que enriquecen nuestra vida de oración y nos acercan más a Dios. Confesar nuestros pecados no es fácil, pero es esencial para mantener una relación transparente con Él. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este acto de humildad no solo alivia nuestra carga espiritual, sino que también abre el camino para que experimentemos su gracia de manera renovada. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a Dios con total sinceridad acerca de tus errores? La intercesión, por otro lado, nos permite ser canales del amor de Dios hacia otros. Orar por las necesidades de familiares, amigos o incluso desconocidos es un acto poderoso que demuestra nuestra fe en que Dios puede obrar en cualquier situación. Un ejemplo claro es cuando Moisés intercedió por el pueblo de Israel en Éxodo 32:11-14, pidiendo a Dios misericordia. Tú también puedes hacerlo. ¿Conoces a alguien que necesite guía, sanidad o fortaleza? Dedica un tiempo específico para llevar esas peticiones delante de Dios, confiando en que Él escucha y responde. Incluir confesión e intercesión en tu oración te transforma y te conecta con el propósito de Dios para tu vida y la de los demás. Puedes empezar con un hábito sencillo. Antes de pedir algo para ti, confiesa tus faltas y ora por al menos una persona. Esto no solo profundiza tu comunión con Dios, sino que también ensancha tu corazón para amar como Él lo hace. Pero aún hay más. Agradecer y presentar nuestras necesidades personales es otro aspecto crucial que nos conecta con su provisión. ¿Te gustaría aprender cómo hacerlo?
La acción de gracias y la petición personal son dos aspectos inseparables de una vida de oración significativa. Comenzar con gratitud cambia nuestra perspectiva, enfocándonos en lo que ya tenemos en lugar de lo que nos falta. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Agradecer, incluso en los desafíos, nos ayuda a reconocer la fidelidad de Dios y nos llena de paz. ¿Alguna vez has hecho una lista de las cosas por las que estás agradecido antes de orar? Es un ejercicio simple pero transformador. La petición personal, por otro lado, es una oportunidad para traer nuestras necesidades delante de un Dios que nos ama y cuida. No hay nada demasiado pequeño ni demasiado grande para presentarle. Filipenses 4:6 nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Esto significa que nuestras preocupaciones, sueños y metas son importantes para Él. Por ejemplo, si estás buscando dirección en tu vida, puedes decir: «Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Guíame con tu sabiduría». Combinar la gratitud con la petición personal transforma nuestra actitud en la oración. En lugar de orar desde un lugar de desesperación, lo hacemos desde un lugar de confianza en su provisión. La próxima vez que ores, intenta este enfoque. Primero, agradece a Dios por al menos 3 cosas específicas en tu vida y luego presenta tus necesidades con fe. Pero no olvides que la oración no termina aquí. También es vital hacer espacio para escuchar a Dios y discernir su voz. ¿Quieres descubrir cómo lograrlo? Escuchar a Dios es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica. No siempre es fácil distinguir su voz entre tantas distracciones, pero Jesús promete en Juan 10:27: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esto implica que Dios está constantemente comunicándose con nosotros, pero necesitamos aprender a reconocer su guía. ¿Cómo podemos hacer esto? Comienza por crear un espacio de quietud durante tus oraciones. Apaga el ruido, guarda silencio y simplemente espera en su presencia. Una forma efectiva de discernir la voz de Dios es a través de la lectura de su palabra. Muchas veces, Él nos habla directamente mediante las Escrituras. Por ejemplo, si estás buscando consuelo, podrías leer el Salmo 23 y sentir cómo esas palabras calman tu corazón. Además, llevar un diario de oración puede ayudarte a registrar pensamientos e impresiones que recibes mientras oras. Al revisar tus anotaciones, podrías notar patrones o respuestas claras que provienen de Dios. La clave está en mantenerte abierto y dispuesto a escuchar, incluso si la respuesta no llega de inmediato. Escuchar a Dios no siempre significa recibir respuestas inmediatas o claras. A veces, su voz viene como una paz profunda o una convicción en tu espíritu. Esto requiere paciencia y confianza. Intenta esto. Después de orar, pasa 5 minutos en silencio, preguntándole a Dios: ¿qué quieres mostrarme hoy? Y observa lo que surge en tu corazón. Con el tiempo, aprenderás a diferenciar su voz de tus propios pensamientos. Pero este hábito de escuchar debe estar acompañado de consistencia, algo que exploraremos al hablar sobre cómo establecer un hábito de oración sólido. ¿Te interesa saber más? El hábito de la oración es esencial para una vida espiritual sólida. Sin consistencia, la oración puede convertirse en algo ocasional o superficial. Daniel nos da un ejemplo poderoso en Daniel 6:10, donde leemos que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este hábito constante no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también le dio la fortaleza para enfrentar las pruebas más difíciles. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si apartaras un tiempo específico cada día para hablar con Dios? Establecer un hábito de oración requiere intencionalidad.
No se trata de encontrar tiempo, sino de crearlo. Podrías comenzar eligiendo un momento y lugar específicos para orar diariamente, como en la mañana antes de empezar tus actividades o por la noche antes de dormir. Por ejemplo, dedica 15 minutos en un espacio tranquilo, sin interrupciones, y úsalos para conectar con Dios. Hazlo parte de tu rutina como cepillarte los dientes o tomar café. Esta pequeña decisión puede transformar tu día y con el tiempo tu vida entera. La clave está en la perseverancia. Incluso cuando no sientas ganas de orar o no veas resultados inmediatos. Es como cualquier otro hábito. Mientras más lo practiques, más natural se vuelve. Y para mantenerte motivado, recuerda que la oración no es una obligación, sino una oportunidad para experimentar la presencia de Dios. Ahora, para hacer este hábito aún más significativo, un diario de oración puede ser una herramienta poderosa que te ayude a llevar un registro de tu crecimiento espiritual. ¿Quieres saber cómo usarlo de manera efectiva? Un diario de oración es una herramienta poderosa para profundizar en tu relación con Dios. Escribir tus oraciones te ayuda a organizar tus pensamientos y a mantener un registro de cómo Dios responde. En Habacuc 2:2, el profeta recibe la instrucción de escribir la visión. Escribe la visión y hazla clara en tablas. Este principio también puede aplicarse a nuestra vida espiritual. Tener un diario no solo te permite recordar lo que has orado, sino también reconocer la fidelidad de Dios en el tiempo. ¿Te imaginas cuánto podrías aprender de tus propias oraciones al revisarlas después? Comenzar un diario de oración es más sencillo de lo que parece. Puedes dividirlo en secciones como agradecimientos, peticiones, confesiones e intercesiones. Por ejemplo, anota 3 cosas por las que estás agradecido cada día y luego escribe tus peticiones con detalles específicos. Esto te ayudará a ver patrones y a ser más intencional en tus oraciones. También puedes registrar cualquier respuesta o impresión que recibas durante tu tiempo de oración. Con el tiempo, tu diario se convertirá en un testimonio personal de cómo Dios ha obrado en tu vida. Además de registrar tus oraciones, un diario también te anima a reflexionar y a mantenerte enfocado. Escribir es un acto que solidifica tus pensamientos y te ayuda a identificar áreas en las que Dios está trabajando contigo. Dedica unos minutos después de orar para escribir cómo te sientes y lo que crees que Dios te está mostrando. Pero la oración no es solo personal. Compartir tu experiencia puede inspirar a otros, algo que exploraremos en el próximo punto. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Compartir tu experiencia de oración con otros no solo fortalece tu fe, sino que también inspira a quienes te rodean. En Santiago 5:16 se nos anima: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esta práctica no significa revelar cada detalle personal, sino abrir tu corazón para que otros puedan ver cómo Dios está obrando en tu vida. ¿Alguna vez has considerado que tu testimonio podría ser la chispa que alguien necesita para empezar su propia jornada de oración? Un buen comienzo es encontrar un grupo de confianza, como amigos cercanos o miembros de tu iglesia, con quienes puedas compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Por ejemplo, podrías hablar sobre cómo una oración específica fue respondida de manera inesperada o cómo el acto de orar ha transformado tu perspectiva en momentos difíciles. Estos intercambios no solo enriquecen tu relación con ellos, sino que también fortalecen la comunidad espiritual. Además, orar juntos puede ser una experiencia poderosa que une corazones y fortalece la fe colectiva. Compartir tu jornada de oración también te ayuda a ser más consciente y agradecido por las bendiciones de Dios. Incluso algo tan simple como escribir una publicación breve en redes sociales sobre cómo Dios ha respondido a una petición puede inspirar a otros. Sin embargo,
Este enfoque compartido necesita ser implementado de manera consistente en nuestra vida diaria para que se convierta en una parte integral de nuestro caminar espiritual. En el próximo punto, exploraremos cómo hacerlo. ¿Quieres saber cómo implementar este enfoque estructurado en tu vida cotidiana? Adoptar un enfoque estructurado para la oración en tu rutina diaria no solo te ayudará a mantener el hábito, sino que también hará que tu tiempo con Dios sea más intencional y profundo. En Salmos 5:3, David declara: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Este versículo ilustra cómo establecer un momento fijo para orar puede marcar la diferencia en nuestra conexión espiritual. ¿Te has detenido a pensar cómo un plan estructurado podría transformar tu relación con Dios? Un enfoque práctico es dividir tu tiempo de oración en pequeñas secciones a lo largo del día. Por ejemplo, en la mañana puedes dedicar 5 minutos a la alabanza y gratitud, mientras que en la tarde puedes enfocarte en intercesión y confesión. Por la noche, reserva tiempo para reflexionar sobre tu día, agradecer a Dios por sus bendiciones y pedir guía para el día siguiente. Esta distribución no solo facilita la constancia, sino que también te permite cubrir diferentes áreas importantes sin sentirte abrumado. Para implementar este enfoque, utiliza recordatorios visuales o digitales que te ayuden a mantenerte en el camino. Coloca versículos en lugares visibles, como tu escritorio o la puerta del refrigerador, o configura alarmas en tu teléfono para recordar tus tiempos de oración. También puedes integrar un compañero de oración para rendir cuentas y motivarte mutuamente. Pero lo más importante es perseverar, incluso cuando las emociones no estén a tu favor, algo que exploraremos más a fondo en el siguiente punto. ¿Estás listo para descubrir la importancia de la perseverancia en la oración? La perseverancia en la oración es una demostración de fe y confianza en que Dios siempre obra, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jesús nos enseñó esta lección en la parábola del juez injusto, donde la viuda persistente obtiene justicia gracias a su insistencia. Lucas 18:1-8. Este relato nos anima a no desmayar en la oración, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántas veces has dejado de orar porque sentiste que no obtenías respuesta? Tal vez el problema no sea la falta de respuesta, sino nuestra falta de paciencia para esperarla. Perseverar no significa repetir las mismas palabras sin sentido, sino mantenernos enfocados en nuestra fe, incluso en medio de la incertidumbre. Por ejemplo, si estás orando por un trabajo, no solo pidas a diario, sino que también busca oportunidades y confía en que Dios abrirá la puerta correcta en su momento. Como dice Filipenses 4:6-7, al presentar nuestras peticiones con acción de gracias, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz nos sostiene mientras seguimos orando y esperando en su voluntad. Además, la perseverancia moldea nuestro carácter y fortalece nuestra relación con Dios. Cada vez que decides orar, incluso cuando no tienes ganas o no ves cambios inmediatos, estás construyendo una fe más sólida. Intenta esto. Elige una petición específica y ora por ella consistentemente durante un mes. Al final, reflexiona sobre cómo esta práctica ha afectado tu perspectiva y confianza en Dios. La oración persistente también nos lleva a experimentar la transformación y la paz que solo Dios puede dar, algo que exploraremos en el próximo punto. ¿Quieres saber cómo la oración puede cambiar tu vida? La oración tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. No se trata solo de obtener lo que pedimos, sino de alinearnos con la voluntad de Dios. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esta renovación comienza en la oración, cuando permitimos que Dios nos moldee según su propósito.
¿Te has dado cuenta de cómo orar regularmente cambia tu perspectiva, incluso en medio de desafíos? La transformación ocurre porque la oración nos lleva a entregar nuestras cargas y confiar en la soberanía de Dios. Por ejemplo, alguien que enfrenta ansiedad puede encontrar consuelo al orar el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Al hacer esto, no solo descargamos nuestras preocupaciones, sino que también experimentamos la paz que viene al saber que Dios está en control. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo entendemos completamente. Además, la oración nos transforma al darnos una visión más clara de las promesas de Dios. Cada vez que nos acercamos a Él, recibimos fuerza, sabiduría y dirección. Una práctica útil es combinar tu tiempo de oración con la lectura de pasajes bíblicos relacionados con tus necesidades. Esto no solo refuerza tu fe, sino que también te ayuda a recordar quién es Dios y lo que ha prometido. La oración no termina con nosotros. También nos mueve a buscar más de su presencia y su voluntad, algo que culminaremos en el siguiente punto con un poderoso clamor final. ¿Estás preparado para concluir este viaje de oración? La oración final es un clamor sincero por la guía, la presencia y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al terminar este recorrido sobre cómo orar, es vital recordar que la oración no se trata solo de palabras, sino de una conexión profunda con nuestro Creador. En Jeremías 29:12-13, Dios promete: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es el llamado: buscar a Dios con todo nuestro ser, sabiendo que Él siempre está dispuesto a responder. Al cerrar este tiempo, podemos orar algo como: Señor, enséñame a orar con un corazón sincero. Dame discernimiento para escuchar tu voz y paciencia para esperar en tu tiempo perfecto. Ayúdame a confiar en tu voluntad y a depender completamente de ti en cada área de mi vida. Que mi oración sea más que palabras, que sea un encuentro contigo que transforme mi corazón. Esta oración no solo refleja un deseo de conexión, sino también una entrega total a su dirección y propósito. El desafío ahora es mantener esta llama encendida. Cultivar una vida de oración requiere constancia, fe y apertura. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué puedes cambiar hoy para profundizar tu relación con Dios? Quizás sea establecer un tiempo fijo de oración, usar un diario espiritual o incluso encontrar un compañero de oración para rendir cuentas. Este viaje no termina aquí. La oración es un camino continuo que nos lleva a experimentar más de Dios cada día. Ahora, ¿estás listo para llevar todo este conocimiento a la práctica y ver cómo Dios transforma tu vida? La oración tiene el poder de transformar tu vida, pero requiere compromiso, constancia y fe. Ahora que conoces los pasos para convertir tu oración en un diálogo real con Dios, la pregunta es: ¿estás dispuesto a dar el siguiente paso? Este es tu momento para dejar atrás las oraciones vacías y construir una relación auténtica con tu Creador. Porque aquí está la verdad. Dios quiere escucharte, guiarte y transformar cada área de tu vida, pero la acción depende de ti. ¿Qué harás diferente después de aprender esto? ¿Vas a dedicar un tiempo específico para orar? ¿Usarás un diario espiritual? ¿O empezarás con un grupo de oración para compartir tu jornada? Piensa en esto: cada pequeño cambio puede tener un impacto eterno, así que no dejes que estas enseñanzas se queden en palabras. Llévalas a la práctica y observa cómo tu relación con Dios se fortalece como nunca antes. Por último, si este contenido te ayudó, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más enseñanzas como esta. Juntos, continuaremos profundizando en nuestra fe y creciendo espiritualmente. Comparte este video con alguien que necesite esta verdad
y comienza a vivir una vida de oración poderosa hoy mismo.